Buenas. Listo. Aquí me compete explicar cómo funciona la parte del formulario básico, o sea, el formulario core para la materia de ingeniería de software 1. Bueno, para eso quiero empezar mostrándoles el diagrama, más o menos para que nos podamos guiar. Bueno, primero vamos a mirar lo que es, vamos a estar mirando lo que es el formulario core y cómo funciona. Pues bueno, la idea del formulario es que al principio lo que se necesita es llevar un registro de los clientes que se tienen en la firma. El proyecto va enfocado a una firma de abogados para la parte de gestión de los usuarios, cómo se gestiona. Entonces la idea ahí, el formulario core, se empezó por algo muy básico que es los nombres, apellidos, la cédula y el tipo de usuario. El tipo de usuario pues depende también del administrador, o sea, de la parte de la firma de abogados, pero pues normalmente tenemos lo que es cliente, abogado o simplemente es necesitaba asesoría. Que son como los tipos de estados que nos podemos encontrar y ese es el formulario que al final tiene que iniciar, es el formulario como base. Para eso pues en la parte del dominio se escogió un sistema, una arquitectura hexagonal de tres capas, ¿cierto? Que funciona con el dominio, casos de uso y la infraestructura. En este caso, este proyecto tiene dos infraestructuras, la parte de persistencia de la base de datos con SQL Server y la parte de una API para poder comunicarnos y hacer consumos a eso, para darnos la opción de consumirla desde cualquier dispositivo. Esa es la meta. Bueno, para eso, bueno, la tenemos una parte de dominio, aplicación y la parte más que es la infraestructura, que se la explicaré en el código. Lo básico es que actualmente hay un usuario que tiene un ID, una identificación única, tiene el nombre, el last name y tiene una identificación que es la cédula y tiene un rol. Si es el cliente, lo que les estaba explicando al principio. Eso es una relación de que un cliente solo puede tener un rol. Pero el rol en este caso es que tiene una descripción de que trata el rol, el nombre y un ID único. Y la diferencia es que el rol puede contener todos los usuarios porque puede haber muchos usuarios que van a tener distintos roles. Entonces es una conexión de N a 1. Vamos a tener una parte de servicios que son los casos que van a extender de un repositorio que va a permitirnos a nosotros como obtener toda la información y crear. Eso es lo que está actualmente. Listo. Ya con esto explicado, vamos acá rápidamente a lo que es el código. Como les decía, hay una capa de dominio. Aquí se ve que se tiene lo que es el usuario, el ID, el nombre, la identificación CAR y el rol. Es una propiedad virtual. Y acá en rol tenemos lo mismo, como les explicaba en el registro. Y aquí tenemos la conexión de que un rol puede tener muchos usuarios. Pero un usuario solo puede tener un rol. Aquí está especificado. Tenemos unos repositorios que son las interfaces que nos va a permitir simplemente poder hacer interacciones y utilizar este código lo más desacoplado posible. Entonces la idea es que tengamos una opción para traer toda la información de los clientes, o bueno, esta interfaz es muy genérica, entonces sirve para usuarios, clientes, roles y para más entidades que vamos a ir agregando a lo largo del proyecto. Y vamos a poder buscarlo por ID o vamos a poder mostrarlos todos. En este caso, eh, tenemos la interfaz crear, simplemente lo que va a permitir es agregar un nuevo rol o un nuevo cliente, ¿sí? Dependiendo de la necesidad. Eso es un repositorio normal, se va a encargar de exponerle a las demás capas que tienen que usar. En las reglas de negocio, que es la parte de aplicación, lo primero que se tuvo en cuenta es que los datos que se van a llenar de formulario todos son obligatorios. La idea es que a partir de ya vamos a poner datos que son auxiliares que nos va a permitir eh, pues seguir dirigiendo y aumentando el proceso. Entonces la idea acá es que la única regla del negocio es que pues la información esté completa. Entonces acá hay unas validaciones que nos explican que el usuario, el nombre, el apellido,
que la cédula, que el tipo de usuario, que se escoja el rol. Eso es muy importante y es la regla de negocio que se aplicó en ese momento. Y aquí simplemente es la forma como se debe, cómo debería utilizar pues toda la aplicación. Es lo que hace. Acá en la parte, en lo mismo, tiene unas interfaces que nos va a permitir tener el código desacoplado. Simplemente lo que estamos haciendo es utilizando las interfaces del dominio en el servicio para volverlo genérico. Esa es la parte de aplicaciones. Y ahí la parte de infraestructura, como les dije, hay dos opciones. Tenemos la parte de base de datos, que es una parte de infraestructura distinta, y la parte de una API para hacerlo generar. Entonces, utilizamos SQL. En este caso vamos a entrar a una base de datos, a mirar cómo es la estructura y lo que les mostré que se esté cumpliendo. Que se esté cumpliendo que un usuario solo puede tener un rol, pero un rol puede tener muchos usuarios. Entonces acá vamos a entrar a la base de datos, en este caso es esta, y aquí vemos que en el esquema están los dos, el usuario, el cliente en este caso y el rol. Entonces el cliente podemos ver aquí en las conexiones, acá se puede ver los esquemas, permítanme les consigo los esquemas. Ajá. Listo, le damos a ir. Acá podemos ver que pues acá hay una conexión donde aquí está como muy claro lo que hace, que solo hay una conexión directa donde el rol puede tener muchos clientes, pero el cliente solo puede tener un rol. Aquí está especificado y como les dije, tiene el nombre, la identificación y obviamente un ID, y a su vez, pues en este caso, los roles están abiertos. Entonces esta es la idea que estamos viendo aquí. Y podemos ver información random que se está utilizando para esto. Y en este caso, si entramos a ver a los datos, simplemente solo hay dos usuarios registrados y el rol solo tiene uno, que se llama clientes. Entonces vamos a mostrar cómo funciona. Entonces en este caso, simplemente corremos la infraestructura, que es la API, y pues hay una documentación completa de lo que está haciendo. Aquí nos va a abrir Swagger. Aquí podemos ver que tenemos unas, pues en este caso, cogimos y expusimos al mundo lo que puede utilizar pues cualquier aplicación móvil, una web, bueno, dependiendo, se expuso. Entonces aquí podemos ver que tenemos un método que nos puede traer todos los clientes, podemos comprobarlo. Aquí nos traería en este caso hay dos clientes y podemos exponerlo y en la misma forma lo podríamos hacer aquí en el rol, traer toda la información de todos los roles que hay actualmente. En este caso solo hay uno, igual que le mostré la base de datos, que es la que se guarda la información, obviamente la persistencia. Y listo. Ya en la parte frontend, que es la que estamos viendo en este momento, en este caso escogimos utilizar una parte web para que pues, sea accesible en cualquier dispositivo que utilice internet. Entonces, él hace la misma organización. El modelo va a tener lo mismo que vimos anteriormente, va a tener un usuario, va a tener un ID. Aquí simplemente se especifica que puede ser nulo o no, y los que no son nulos, pues lo vemos que qué tipo de campo es y que va a tener un rol. Acá tenemos el rol, entonces es la misma conexión, entonces estamos manteniendo lo mismo. La diferencia es que acá en el rol nos estamos metiendo todos los usuarios porque en la parte del front aún no es necesario que el rol contenga a los usuarios. Listo. Simplemente la estructura del proyecto es básica, es un proyecto en React, simplemente estamos utilizando un componente registrar que va a ser genérico. Entonces la idea es que si hay más tipos de formularios se pueda reutilizar de acuerdo a los modelos que tenemos aquí implementados. Entonces simplemente en el registro vamos a tener toda la información para acceder y la lógica de negocio. Entonces, no tiene nada más que la forma de traer y validar los campos. Entonces vamos a correrlo.
Listo. Entonces aquí estamos viendo esto que llama registrar cliente. Como les dije, si vamos a mirar en la base de datos, vamos a tenerla aquí a nuestra mano, la parte de registrar un cliente, solo hay dos usuarios. Entonces vamos a ir nuevo. Acá dice, ahí ya la aplicación ya dice interactiva y nos está diciendo que tenemos que llenar. Nos dice agregamos el nombre. Entonces en este caso vamos a poner esto. Por ejemplo, si yo intentara registrar, él ya me va a decir es que te falta tal cosa, me está ayudando. Cuando yo entro acá, él ya me da opciones de que puedo hacerlo. Y esas opciones depende de la infraestructura o lo que esté pasando en la base de datos. Para que crean que no es mentira, yo le muestro que solo había uno, que es cliente. Pero entonces yo puedo llegar acá, irme a la parte del rol y agregarle un nuevo. Vamos a basarnos de este. Como este es único, vamos a cambiarle el nombre a 8 por ejemplo. Vamos a ponerle aquí un abogado y encargado. Listo. Si yo llego acá y guardo, ya me dejó. Listo. Y aquí simplemente recargamos y vemos que se vuelve. Ya tenemos la opción de tener un abogado o un cliente. Por ejemplo, si yo solo lleno abogado pero no lleno nada, él me empieza a decir que hay que completar el campo. Vea, empieza a completar el campo. Completa el campo. Entonces, por ejemplo, si yo no llego a completar esto, me dice que tiene que completar el campo. Entonces ya él simplemente ahí nos está permitiendo llenar la información que es relevante. En este caso, vamos a poner un número random, que es la cédula. Ya el mismo nos está completando poco a poco y registramos. Actualmente no tenemos todavía la parte de retroalimentación de que se ha registrado con éxito, sacar un mensajito. Pero si vamos a sacar la base de datos, vamos a los usuarios y actualizamos, vamos a ver que aquí se agregó el nuevo. Listo. Y ahí quedó la parte de la persistencia y todo está pasando bien. Entonces ya muchas gracias, espero que hayan entendido un poquito cómo funciona. Y lo último que me faltaba explicarles, bueno, yo creo que ya lo expliqué, que era lo que se necesitaba ahorita al principio y lo que fue lo que se implementó acá utilizando pues las herramientas. Muchas gracias.